La alta velocidad extremeña y sus diferentes conexiones ferroviarias fueron protagonistas en la última sesión del control al gobierno en el Congreso, donde el ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó muchos titulares e información de lo que se está haciendo y está por venir en esta comunidad y la provincia de Toledo, incluso sobre la Ruta de la Plata, que tienes que conocer y que te cuento en este vídeo. El ministro de Transportes respondió a varias preguntas sobre la actualidad ferroviaria a interpelación de Podemos en la sesión de control y dejó bastantes titulares interesantes. Quizá el más compartido, el que asegura que entre abril y junio de 2026 entrará en servicio la circulación a 300 km por hora de los trenes por Extremadura, dentro de la futura línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Esto será posible gracias a la entrada en servicio del sistema de seguridad ERTMS2 en esos tramos, en pruebas desde hace tiempo y donde recordó que ya han probado trenes, concretamente un modelo Abril a dicha velocidad por suelo extremeño. Noticia de la que nos hicimos eco en un vídeo, si bien el ministro tuvo un considerable lapsus, ya que aseguró que esa velocidad la recorrería entre Talayuela y Badajoz, algo que no será posible, ya que el tramo entre Talayuela, o mejor dicho la estación de Navalmoral de la Mata y Plasencia, seguirá en obras y no entrará en servicio, según las últimas informaciones, hasta 2027. Sin embargo, el ministro dejó muchos más titulares, quizá los más interesantes los referentes a lo que queda por hacer en la provincia de Toledo. De esta forma dejó caer las nuevas fechas, también contadas en un vídeo del canal, para la entrada en servicio de este tramo, hablando de nuevo de 2030 entre Toledo y Navalmoral y 2034 de Badajoz a Lisboa, aunque aquí dependerá del gobierno portugués. Aunque eso sí, matizando por primera vez de forma oficial lo que ya era un secreto a voces, que lo que falta por construir en la provincia de Toledo será por fases y se irán terminando y poniendo en circulación por tramos, una línea que irá entrando en servicio progresivamente, según cada tramo se vaya acabando, simplemente añadiendo intercambiadores. Lo cual parece confirmar la idea de que primero se terminará el tramo entre Navalmoral, Talavera y Torrijos, y en este punto se conectará a la red convencional hasta Madrid, y un tiempo después, en torno a 2 o 3 años, se terminaría el tramo entre Torrijos y Toledo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma destacó que los tramos que discurrirán por la provincia de Toledo, 2 de los 3 antes de fin de año tendrán el estudio informativo para la declaración de impacto ambiental, siendo el tercero el punto más complejo, el paso por Toledo ciudad, donde Puente aprovechó para destacar que según las últimas conversaciones con la Junta de Castilla-La Mancha, es optimista para encontrar pronto una solución favorable que desbloquee esa parte del trazado. No lo mencionó, pero estas afirmaciones parecen confirmar un secreto a voces, que el trazado y nuevo paso por la ciudad imperial incluirá la construcción de una segunda estación, situada frente al Luz del Tajo, y el recorrido elegido será el llamado Toledo Exterior, la opción preferida por el gobierno regional, encabezado por Emiliano García Paje y a la que se oponen muchos sectores de la ciudad, especialmente la mayoría de viajeros habituales, tal y como contamos más al detalle en un reciente vídeo del canal, incluyendo las novedades en el otro punto clave de este recorrido, el paso y parada por Talavera de la Reina. Sin embargo, esta comparecencia dio para mucho más, ya que se reclamó la conexión Badajoz-Valencia para vertebrar el país sin tener que pasar por Madrid y donde ahora se está empezando a ejecutar la electrificación del tramo entre Puerto Llano y Mérida. También se reclamó un tren de servicio público entre Extremadura y el Alentejo y sobre todo se volvió a sacar la reconstrucción de la Ruta de la Plata ferroviaria para conectar a Andalucía con Asturias antes de 2050, la fecha fijada por la Unión Europea. Una conexión que en 2026 tendrá un capítulo decisivo para su futuro con la culminación del estudio de viabilidad, que debería llegar en el primer trimestre, aunque este tipo de estudios suelen retrasarse. Sobre este proyecto, Puente señaló que ya han dado el primer paso, el estudio de viabilidad, para los más de 300 kilómetros entre Plasencia y Astorga, volviéndolo a cifrar en unos 6.000 millones de euros su posible coste.
asegurando que la orografía complicada y la necesidad de reconstruirla en su mayor parte desde cero hará que sea un proyecto complejo y largo, aunque sin añadir nada nuevo que no se conociera hasta ahora, apostillando que aunque la Comisión Europea la tiene en el horizonte de 2050, al no estar entre las prioridades, no quiere decir que no se pueda abordar antes. Estas declaraciones del ministro no suman ni restan nada a este proyecto, más aún a la espera de terminarse y darse a conocer el estudio de viabilidad del próximo año. Sin embargo, desde los principales impulsores de la reapertura de este trazado ferroviario, se habla con insistencia en que el actual gobierno central no quiere ejecutarlo y solo está alargando el proceso, asegurando que muchas de las cifras que se dan, como su coste o su posible calendario, están claramente deformadas para dar la sensación de su falta de viabilidad y rentabilidad. A este respecto, una pista importante sobre si estas sospechas son ciertas o no estará en el cuándo se revelará el resultado de dicho estudio de viabilidad, ya que todo apunta a que en la próxima primavera habrá elecciones regionales en Castilla y León, la comunidad más afectada por este proyecto y que más la reclama. Y su importancia electoral puede ser una pista inequívoca de las intenciones del actual gobierno con su futuro, ya que de ser negativa dicha viabilidad, se podría esconder hasta pasadas las elecciones para evitar un gran daño electoral, mientras que de ser positivo es más que presumible que se revele a pocas semanas de la campaña electoral, por lo que cada vez queda menos para conocer su resultado o, en todo caso, empezar a sospecharlo. Todo esto llega con los progresos en el tramo en obras en el norte de la provincia de Cáceres, incluyendo los trabajos en el paso y estación de Navalmoral de la Mata, que entran en su recta final. Una comunidad que parece ir dejando poco a poco atrás la colección de incidencias diarias que arrastraba desde hace mucho tiempo, pero que aún tiene muchos capítulos por contar hasta estar a la altura exigida por sus viajeros, y donde el 2026 será determinante para su futuro y de la que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia como un primer paso.